buenas tardes. Vamos a dar comienzo en breve a esta charla, a este webinar sobre esa criptografía canalla detrás del ransomware. De manera que empezaremos hablando, en primer lugar, sobre qué es la criptografía y luego veremos cómo esta clase, esta categoría de malware la utiliza para pues exigir rescates y, en definitiva, para lucrarse a costa de empresas y particulares. Mientras va llegando la gente, voy a arrancar haciendo una introducción muy sencilla, muy para todos los públicos, todos los niveles, de qué es la criptografía. Entonces vamos a conectarnos, a compartir ahora la presentación, un momentito. Aquí lo tenemos. Quitamos la ventana. Criptografía originalmente significa escritura secreta. Y el origen de la criptografía se remonta al origen, obviamente, de la escritura. Desde que existe la posibilidad de escribir mensajes, los reyes, reinas, generales han utilizado la escritura para enviar mensajes con el fin de gobernar sus imperios y de comandar a sus tropas. Claro, si estos mensajes que se intercambiaban gobernantes, militares, caían en las manos del enemigo, podía tener consecuencias desastrosas. De ahí que surgiera la necesidad de proteger de alguna manera el mensaje, la información que se estaba intercambiando mediante el uso de códigos y cifras. Originalmente existió una forma más sencilla, directa, de proteger la información, que consiste en lo que hoy se ha dado en llamar la esteganografía. Básicamente es ocultar la información, de manera que siga a la vista, pero no nos demos cuenta de que está ahí. El primer ejemplo histórico que tenemos es el de un esclavo al que se le afeitó la cabeza, se le tatuó el mensaje en el cuero cabelludo, se esperó a que volviera a crecerle el pelo y cuando ya tenía la cabeza tapada por su pelo, se le envió. Allí en el lugar donde lo recibieron, le afeitaron la cabeza y pudieron leer el mensaje. Obviamente en la antigüedad no había el ritmo, la velocidad que tenemos hoy en día. Otras formas clásicas de esteganografía consistían, por ejemplo, en ocultar el mensaje en tablillas de cera en las que se escribía. En la antigüedad, cuando no existía el papel, se utilizaban tablillas de madera que se recubrían con una fina capa de cera y con un estilete se dibujaban los caracteres sobre esa cera. Cuando la tablilla ya se había leído, no hacía falta más, se fundía la cera, se le ponía encima una capa virgen de cera y ya teníamos una nueva tablilla para poder escribir. ¿En qué consistía la ocultación de mensajes? Lo que se hacía era, se escribía el mensaje sobre la propia tablilla con el estilete, se cubría con una capa de cera y ahí parecía que no había ningún mensaje, que era una tablilla virgen como otra cualquiera. Bueno, eso es otro ejemplo de cómo se ocultaba la información a simple vista en la antigüedad. Distintos métodos esteganográficos, algunos de los cuales siguen incluso usándose en nuestros días, como por ejemplo algo que fue muy común durante la Guerra Fría, que eran los micropuntos en periódicos. En la página 37 del periódico, con unos puntos muy pequeños, se marcaban las letras que iban a ir delineando un mensaje, sabiendo que había un mensaje en la página 37 y buscándolo con una lente podíamos encontrar las letras marcadas y así el mensaje. Como veis, es algo que se ha usado desde la más remota antigüedad. Y luego hay otra rama completamente distinta de protección de la información, que es lo que llamamos la criptografía, que lo que busca es, por así decir, encerrar la información en una caja fuerte que requiere una llave para poderla abrir. Ahora entraremos más en detalles de la criptografía, por supuesto de la criptografía moderna, pero todavía nos faltaría un último elemento para tener la foto completa de lo que llamamos la criptología, y es
el criptoanálisis, que consiste en romper, en tratar de superar estos métodos esteganográficos o criptográficos para proteger la información. Y al conjunto de estas tres grandes ramas, la esteganografía, la criptografía y el criptoanálisis, que es, por así decir, la ciencia de romper los otros dos, es a lo que llamamos colectivamente la criptología. Bien, pues tras esta breve introducción, ya vemos que se está conectando más gente, vamos a adentrarnos ahora sí en lo que es propiamente el tema que nos ha traído hoy aquí de la criptografía detrás del ransomware. Permitidme copiar primero, poner en pantalla la presentación. Un momentito, comparto pantalla. Aquí la tenemos. Ocultamos los controles. Bien, después de esta pequeña reseña histórica que he hecho de la criptografía, lo que nos viene a la mente al pensar en criptografía es que la criptografía es algo bueno, es algo que nos ayuda a protegernos y efectivamente en prácticamente todos los contextos que nos encontramos se utiliza para proteger la información. Es ese análogo de esa caja de caudales en la cual podemos meter los documentos con la información y que solo conociendo la llave o la contraseña vamos a poder abrir y recuperar la información que hay ahí dentro. Sin embargo, el malware también puede hacer uso de la criptografía, algo que nos puede parecer chocante porque si la criptografía está para proteger, ¿qué relación puede tener con el malware? Pues lo cierto es que en los años 90 a unos investigadores se les ocurrió el concepto de ransomware. ¿Y en qué consistía este concepto? Bueno, pues vamos a partir de un malware que va a infectar a la víctima. Aquí, por supuesto, hay muchas maneras de cómo un malware puede llegar a ejecutarse dentro de la víctima, pero es irrelevante desde el punto de vista de lo que sería el ransomware, su funcionamiento. Eso sí, es importante partir de la idea de que primero necesitamos infectar a la víctima con un programa malicioso, con un malware. Una vez que la víctima ha sido infectada, el objetivo de este malware que inventaron estos criptógrafos, estos investigadores, era cifrar los archivos de esta víctima. Y podemos preguntarnos, ¿con qué finalidad? ¿Para qué quiero yo cifrarle los archivos? Para exigirle un rescate. De ahí el nombre de ransomware. Ransom, que en inglés significa rescate. En otras palabras, ¿quieres recuperar tus archivos? ¿Quieres volver a tener acceso a los mismos? Tendrás que pagar un rescate para que yo te revele la clave que hemos usado para cifrar tus archivos y de esa manera puedas volverlos a leer. Bueno, pues en esencia, este es el concepto de ransomware que, como digo, pues fue ideado allá por el año 95 por unos investigadores. Si nosotros nos fijamos en una especie de flecha temporal, ¿no? De historia de cómo ha evolucionado el malware llamado ransomware, algo que nos puede chocar es cómo es posible que la idea del ransomware surgiera en el año 95 y sin embargo el primer ransomware lo vemos ahí a finales del año 2010. ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Cómo ha tenido que esperar 15 años a que el ransomware existiera? Bueno, pues aquí nos encontramos con varios problemas de índole técnico. El primero de todos, si os acordáis del último punto anterior, ¿no? Lo muestro aquí para recordarlo, hay que pedir el rescate a la víctima. La víctima tiene que pagar un dinero. Y la pregunta que le surge ahora al cibercriminal es, ¿y cómo hago para que la víctima me pague ese rescate? ¿Qué hago? ¿Le doy mi número de cuenta bancaria y que me haga un ingreso, una transferencia? Eso no tendría mucho recorrido. Rápidamente lo denunciamos a la policía y ya puede acceder a esa cuenta. ¿Qué hago? ¿Le pongo una dirección postal y que me envíe un cheque o que me envíe cash? Lo mismo, rápidamente, y en cuanto se denunciase, iría allí la policía. Bueno, pues se fueron ideando distintos esquemas, como, por ejemplo,
llenar de dinero cuentas de Amazon, que bueno, es una cosa más anónima, yo luego puedo gastarlo en enviar paquetes a distintas direcciones, es más difícil de trazar. Bueno, pues eso podría ser una forma. El pagar por tarjetas prepago, tarjetas regalo, en fin, se fueron buscando distintas alternativas y lo cierto es que ninguna de ellas era muy satisfactoria y tiene poco recorrido, como os podéis imaginar. Pero si volvemos aquí a la flecha temporal, a este hilo histórico, pensamos qué ocurrió en el año 2009-2010 que pudo poner en marcha esta epidemia que hoy nos asola del malware de tipo ransomware. Pues curiosamente, en el año 2009 se minó el primer bloque de Bitcoin y a partir del 2010 empezó a ganar popularidad, 2011, 12. Si bien es cierto que Bitcoin, blockchain, no se popularizó y por así decir se hizo viral hasta ya el año, pues no sé, 2018, una cosa así, en los primeros años de la década del 2010 empezó a conocerse el uso de Bitcoin. Y esta criptomoneda era un medio ideal para pagar los rescates, porque un monedero de Bitcoin es anónimo, o bueno, si queréis, para ser estrictos, es pseudoanónimo. Eso significa que un monedero está identificado por una clave pública y cualquier persona que conozca esa clave pública, su dirección, puede transferirle dinero. Esto es algo parecido a como, pues no sé, un código postal. Cualquier persona que conoce una dirección de un código postal, ¿no? De un apartado postal, un PO Box, puede mandar un paquete allí, pero solo la persona que tiene la llave para abrirlo pues podrá abrir y sacar los paquetes que ha ido recibiendo. En este caso, lo que ocurre es que es muy difícil ligar la persona física, la persona que hay detrás de estas direcciones de Bitcoin. Por lo tanto, suponen un medio ideal para hacer pagos de rescates. De hecho, hoy en día se puede decir que Bitcoin solo tiene dos usos. Y cuando digo Bitcoin, hacerlo extensivo a todas las criptomonedas, Monero, Ethereum, o sea, absolutamente todas. Y hoy básicamente se utilizan para especulación o para el cibercrimen, para pagar rescates, para pagar mercancías en la dark web o en supermercados pues, del cibercrimen. Realmente es para el uso que se les destina hoy en día. De tal manera que a partir del año 2010 nos encontramos con la posibilidad de pagar los rescates. ¿Cómo? Mediante el uso de criptomonedas. Y a partir del año ya, pues 2012, aparece otro ransomware. En el 2013 veis que ya van apareciendo unos cuantos ransomware más. En el 2014 pues ya aparecen unos cuantos. 15, bueno, esto es un montón. El año 16 y el 17 ya es la explosión. Y el gráfico no sigue porque ya no hay espacio, ¿vale? En el 18, 19 ya son tantos los tipos de ransomware que salen cada año que es imposible meterlos ahí en un gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues además, en paralelo, no, la única explicación, o sea, no penséis que la única explicación de por qué el ransomware explota a partir del año 14, 15 es por las criptomonedas. Tampoco creáis que ha tenido tanto impacto. Otro motivo ha sido vamos a decir, profesionalización del ransomware. Hay organizaciones criminales que lo que hacen es crean servicios de ransomware as a service. Tú pagas ahí tu dinero y accedes a una consola en la que puedes orquestar una campaña de ransomware para ver a qué tipo de víctimas vas a llegar, etcétera. Bueno, y ya pues es un servicio que se ofrece y que tú lo puedes ejecutar. Se ha automatizado tanto este tipo de ataques que ahora se han hecho tan asequibles a cualquier tipo de organización criminal que se ha disparado su uso. Si a eso le sumamos la posibilidad de cobrar rescates con dinero a través de Bitcoin, pues bueno, pues también aumenta la probabilidad de ejecutarlo. De todas formas, pensemos que no es tan fácil lo del Bitcoin. Si a ti
que me estás escuchando ahora mismo, te ataca un ransomware y te dicen que tienes que pagar en bitcoins, no lo tienes tan fácil. No es tan fácil. Oye, ¿a dónde acudes? ¿Cómo transformas dinero en bitcoins? No es tan sencillo. Y luego, ¿cómo hago la transferencia, etcétera? No está al alcance de cualquier persona. Hay que ser un poquito tecnológico para hacerlo. Pero bueno, lo que sí que nos ilustra este gráfico de la evolución temporal es cómo a lo largo de los años ha ido creciendo exponencialmente el ransomware, motivado por, entre otras razones, la facilidad de crear campañas de ransomware gracias a la sofisticación de las herramientas automatizadas que cibercriminales ponen al alcance de otros cibercriminales. ¿Por qué se utilizan estas campañas de ransomware? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Pues claramente es el lucro. Si nosotros repasamos, estos son datos del año 21, en el año 21 se produjeron pues, distintos tipos de, ahora veremos otros números, ¿no?, de ataques de ransomware. El rescate con la demanda de dinero más alta fueron 50 millones de dólares. Fíjate que si te pagan un rescate de estos, vamos, yo con eso ya no necesito trabajar más. Entonces, pueden llegar a ser muy rentables. Y para que veáis que esto no es algo circunstancial, algo minoritario, el 37% de los negocios fueron atacados por ransomware en el año 21. ¿Cuánto le ha costado el ransomware? Pues bueno, más o menos vino a costar 1,85 millones por ataque, ¿vale? Lo que es la recuperación de un ataque de ransomware. Porque, como veremos, también no siempre se pagan los rescates, o aunque pagues el rescate, tampoco tienes una garantía de que la recuperación vaya a funcionar y habrás perdido el dinero y los datos, y luego hay que recuperarse. Y el coste global que se espera al ritmo de crecimiento para el 2031 es 265 billones americanos, es decir, 265.000 millones de dólares. El rescate más el coste de recuperación en caso de que el rescate vaya mal o en el caso de que no paguemos rescate, porque luego también hablaremos, lo que se recomienda es no pagar los rescates. A fin de cuentas, ¿por qué esto es un negocio? Porque la gente paga rescate. Si dejas de pagar rescate, se acaba el negocio. Por otro lado, dices, ya, claro, pero si he perdido los datos, bueno, pues hablaremos ahora también de ese asunto. Y aquí tenéis otro tipo de datos. Mencionando lo de pagar o no el rescate, podemos ver cómo en el 21 el 32%, pues uno de cada tres, pagaron la demanda de rescate, pero fijémonos lo que os mencionaba, que de promedio los que pagaron el 65% solo pudieron recuperar el 65% de sus datos. En otras palabras, pagar un rescate no es garantía de que vayas a recuperar los datos. Y esto puede deberse a fallos técnicos. A ver, no, luego ahora hablaremos de cómo están hechos estos programas. No, no tienen un control de calidad de los programas que estamos acostumbrados en otro tipo de entornos, entonces los programas pueden fallar, pueden no recuperar los datos. Y luego, por otro lado, pues hay cibercriminales que les pagas y no te los van a devolver, pues porque son cibercriminales. Estás haciendo tratos con un cibercriminal, ¿qué esperas? ¿Que sea una persona decente? Si ya de partida, si te está extorsionando es porque no es una persona decente. En el año 21, pues el coste total se estimó en unos 20 billones, es decir, 20.000 millones. Y ahí podéis ver cuánto creció con respecto al año 19, prácticamente el doble. Y bueno, son números tan grandes que ya veis ahí cada 11 segundos una empresa está siendo atacada con un ataque de ransomware. Y un dato muy importante, que de esto voy a hablar luego, el 57% de las compañías que fueron atacadas no pagaron rescate, pero pudieron recuperar sus datos gracias a un backup. O sea, al final, si tenemos backups, hasta cierto punto, luego lo matizaremos, pero hasta cierto punto estamos a salvo del ransomware, porque eliminamos toda la información del disco, lo planchamos, reiniciamos, reinstalamos todo. Recordemos que hay un malware ahí instalado, ha hecho el ataque del ransomware, no sabemos qué otras cosas podría estar haciendo, por eso reinstalamos todo de cero. Pues si tenemos una imagen, copiamos de la imagen y tiramos de backup para recuperar los datos. Veremos que luego, más adelante al hablar de este asunto, es una de las mejores estrategias para combatir el ransomware. Bien, una vez que hemos analizado y hemos visto pues, todos estos datos, ahora lo que nos podemos plantear es
qué acciones realiza el ransomware, porque veréis que hay distintos tipos. Hay unos que lo que hacen es bloquean el acceso a tu terminal. El ransomware, cuidado, no es solo para ordenadores, tanto desktop, ¿no?, de escritorio, como servidores, sino que también afecta a terminales móviles, a tu teléfono móvil, a tu tablet. Y una de las cosas que puede hacer el ransomware es no cifrar los datos de tus archivos, sino bloquearte el acceso, que no puedas acceder, logarte o desbloquear tu terminal móvil o tu ordenador. Y si quieres poder volver a desbloquear tu terminal, vas a tener que pagar el rescate. Esos son los ransomwares de bloqueo. Hay otros que lo que hacen es te borran el disco o te borran, bueno, pues todos tus archivos si no pagas el rescate. Esto es, o me pagas o te borro los datos. Obviamente ahora ya no puedes acceder a ellos, de manera que si no tenías un backup, los vas a perder. Si para ti son muy valiosos los datos, estarás tentado de pagar ese rescate. Y ahí es donde se lucrará el cibercriminal. Otra de las cosas que pueden hacer es no te pido rescate ni historias. Esto yo te lo robo y luego yo los uso para pues mi propio pues no sé, proyecto. Esto pues puede tener sentido en casos de ciberespionaje. Y aquí de lo que estamos hablando es de robo de propiedad intelectual. Esto tiene sentido en ordenadores, servidores de empresas donde se pueda estar almacenando información de proyectos, información de I+D, de nuevos productos, etcétera. Y el cuarto tipo de acción que puede perpetrar el ransomware es el cifrado de los datos, que es esa idea original que os mencionaba al principio. En este caso sí, lo que va a hacer el ransomware es, mediante algoritmos de criptografía, va a cifrar la información que hay en tu disco duro. Dependerá del tipo de ransomware también, si cifra todos los archivos, si cifra algún tipo de archivo, por ejemplo, los archivos de ofimática, si cifra solo uno de cada 10, en fin, pues hay muchas posibilidades y el rescate lo que hará es permitirte que puedas descifrar esos archivos y de tal manera recuperar la información que había en ellos. Si el cifrado, ahora veremos, está bien hecho y la clave está bien escondida, no hay manera de deshacer esto. Pero, por fortuna, hasta las últimas generaciones de ransomware esto no estaba tan bien hecho y era posible deshacer lo que había hecho el atacante sin necesidad de pagar ningún rescate. Ahora iremos revisando la evolución de las distintas generaciones y cómo esto ha ido cambiando. Bien, si recordamos, el esquema original de estos investigadores tenía 3 pasos: infectar a la víctima, cifrar sus archivos y pedir el rescate. Como esta charla, el foco lo pone en la criptografía canalla detrás del ransomware, vamos a centrarnos en lo que sería ya el proceso del cifrado. ¿Qué tiene que ocurrir? Bien, en primer lugar, hay que generar una clave con la que cifrar los archivos. Un algoritmo de cifrado, os contaba antes, podemos asimilarlo a una caja fuerte o podríamos asimilarlo a un candado con el que cerramos una caja, dentro de la cual está la información. Y ese candado tiene una llave, tiene una contraseña, ¿verdad?, que vamos a llamar una clave, o esa caja fuerte lo mismo, tiene una llave y tiene una clave. Es decir, nosotros, para poder cifrar, obligatoriamente necesitamos generar una clave de cifrado. Y esta clave de cifrado tiene que ser aleatoria. Esto es una cuestión crítica y, por desgracia, para el atacante, por fortuna para la víctima, generar claves aleatorias es algo extremadamente difícil en un ordenador. Imagínate que yo te dijera ahora que me tienes que generar una secuencia de 100 bits aleatorios, ¿vale? 1, 0, 0, 0, 1. Si te pones a decirlos así, de viva voz, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, te garantizo que tu secuencia no va a ser aleatoria. Va a estar estadísticamente sesgada y de alguna manera va a ser predecible. No tiene una buena aleatoriedad lo que tú generes. Del mismo modo, un ordenador es una máquina determinista y por tanto es imposible que genere una secuencia aleatoria. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? El ordenador, para poder generar secuencias aleatorias, necesita una fuente de entropía.
Si volvemos a esta petición que yo te hacía, genérame una secuencia de bits aleatoria de unos y ceros, y depende tu vida de que sea aleatoria, claro, ya te he dicho que darle aquí a la tecla 1, 0, 0, 1, 1, 0, eso no va a funcionar. Y si hacemos un test estadístico, verías que no es aleatoria por mucho que tú te creas que podrías hacerlo. ¿Qué podrías hacer entonces? ¿Cómo lo generarías? ¿Va tu vida en ello? Bueno, pues lo que podrías hacer es lanzar una moneda al aire. Si sale cara 1, si sale cruz 0. Vuelvo a lanzarla, si sale cara 1, si sale cruz 0. Y así la voy lanzando 100 veces y voy registrando toda la secuencia de unos y ceros. Y es así, esa sería una secuencia perfectamente aleatoria. En vez de una moneda podría lanzar un dado. Si sale par, 1. Si sale impar, 0. Y así sucesivamente. En definitiva, ¿de qué nos damos cuenta? Necesitamos recurrir a un proceso que sea físico para poder generar verdadera aleatoriedad. En el caso de un ordenador, ¿a qué proceso físico podemos recurrir? Bueno, pues en este caso lo que se suele hacer es registrar pulsaciones de teclado del usuario, movimientos del ratón, y con todo esto alimentamos un generador aleatorio que, bueno, pues ya parte de algo que tiene una entropía elevada. Entropía aquí lo podemos asimilar a desorden, ¿no? Cuanto mayor entropía, menos desorden, más difícil es predecir lo que viene. Si yo te doy una secuencia que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿qué vendrá a continuación? Hombre, pues casi, 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 con toda seguridad vendrá 0. No, si yo te digo una secuencia que es con un dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ¿qué vendrá a continuación? Pues un 4. Eso son secuencias muy predecibles. Un ordenador necesita una fuente de entropía para que genere secuencias que no sean predecibles. Y ya, una vez que tenemos esa secuencia aleatoria, esos unos y ceros, podemos usarla como clave de cifrado. Por lo tanto, ¿cuál es la primera gran dificultad que se encuentra un ransomware? ¿Dónde obtengo entropía? ¿Dónde obtengo aleatoriedad para generar una buena clave de cifrado? Alguien puede decir, bueno, pero tampoco pasa nada, ¿no? No sé, pon cualquier cosa. Claro, ¿qué ocurre si pongo cualquier cosa? Pues que entonces lo más probable es que yo pueda predecir cuál es la clave que se ha usado. Y obviamente, si conozco la clave, por muy bueno que sea el algoritmo de cifrado, voy a poder descifrar la información. Y luego, cuidado, que el problema del ransomware no se limita a generar una clave. Yo para poder luego descifrar tengo que tener esa misma clave de cifrado, ¿no? Es como yo un candado. Si yo quiero abrir el candado, tengo que tener la llave. Entonces, ¿dónde guardo esa clave? Y esto no es trivial. Esto, bueno, no es trivial ni para el ransomware ni para las empresas. Es lo que se conoce como el problema de gestión de la clave. Y esto es un reto de seguridad verdaderamente desafiante y que ha ocasionado la ruina de muchas empresas o de muchos secretos. Porque ¿cómo guardamos la clave? ¿Cómo se la hacemos llegar al servidor? Lo que se llama el command and control, o si la tiene el servidor, cómo se la hace llegar al usuario. Todos estos asuntos no son sencillos. Y ahora, cuando vayamos revisando las distintas generaciones, veremos todos los fallos que se han ido cometiendo. Por lo tanto, en cuanto a la clave, tenemos dos retos. Uno, generarla, y dos, gestionar. Bien, imaginemos que el ransomware tiene resueltos estos dos grandes retos. A continuación, lo que tiene que hacer es buscar los archivos que quiere cifrar y cifrarlos. En principio, aquí pues no hay ningún tipo de problema. Decides qué tipo de extensiones, haces un programa que va navegando por el disco duro y va carpeta a carpeta cifrando aquellas extensiones que tú quieres cifrar. O puedes elegir ciertas carpetas, o bueno, pues eso ya dependerá del ransomware. Y para cifrar, aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Pues siempre utilizar algoritmos probados, algoritmos que sabemos que funcionan bien. Hay quien cree que si utilizo un algoritmo muy conocido y que todo el mundo usa, mi información va a estar menos segura, pero es que es justamente al revés. Si todo el mundo utiliza un algoritmo que lleva 20 años siendo escrutado, que se ha buscado vulnerabilidades y nadie ha encontrado nada, eso significará que no hay nada que encontrar.
En cambio, si yo me invento un algoritmo porque quiero que de esa manera sea más seguro, pues o eres un famoso criptógrafo con un largo pedigrí de algoritmos creados, etcétera, o lo vas a hacer mal. ¿Qué ocurre? Hay quien ha elegido, en algunas de las ransomware que se ven, han elegido crear su propio algoritmo o bien han recurrido a algoritmos débiles. Entonces ahí tendrían otro problema. Pero si utilizan un algoritmo robusto, pues por ejemplo, hoy en día el AES, el Advanced Encryption Standard, es un algoritmo perfectamente probado, atacado sin éxito, etcétera, pues con eso ya está la cosa segura. Así que aquí tampoco se tienen por qué romper la cabeza. ¿Quiero cifrar los archivos? Pues uso AES, ya está. Y luego ya el último paso sería el cifrar la clave de cifrado de los archivos o gestionar esa protección de alguna manera, que es a lo que aludía antes al principio. Vale, te he cifrado todos los archivos del disco con una clave secreta que he generado para AES. ¿Y ahora qué hago con la clave? ¿Dónde la guardo? Si la guardo por ahí en el disco duro, a lo mejor me la encuentran y descifran los archivos. Si la destruyo, no lo podré recuperar. Entonces tendré que mandársela al Command and Control. Pero si se la mando y me interceptan esa comunicación, la podrían obtener. Y aparte, el Command and Control, ¿cómo sabe a quién pertenece cada clave? Tendría que tener una base de datos con este ordenador que infecté, tal, tal, este tiene esta clave. Fijaos qué problema de gestión. A ver, el ransomware se basa en los grandes números, no en atacar a 2 o 3 víctimas, en atacar a millones. Llevar la gestión de todo eso, las comunicaciones, es que esto ya empieza a complicarse mucho, ¿no? Entonces hay que buscar un buen mecanismo para cifrar o proteger la clave que se ha usado para cifrar los archivos. Vale, pues ahora vamos a ir viendo las distintas generaciones y cómo han ido afrontando estos retos, cómo los han ido resolviendo. Bien, ¿cómo funcionaba la primera generación? Pues era muy básico. El atacante enviaba el malware a la víctima. El vehículo, eso no vamos a entrar aquí, ¿vale? No es objeto. Es importante, evidentemente, que esto lo resuelva para que la víctima ejecute ese malware. Y este malware traía ya la clave secreta ahí metida en el código en algún lugar. Cuando el malware se ejecuta en la víctima, los archivos se cifran. ¿Quiero descifrarlos? Tengo que pagar rescate al atacante. Y entonces el atacante lo que hace es le da la orden a ese programa para que descifre los archivos. Claro, como la clave secreta estaba en el propio programa, en cuanto el Command and Control le da la orden de descifrar, él saca la clave que tiene guardada y descifra los archivos. ¿Cuál es el problema de este ransomware desde el punto de vista de que un ingeniero de reversing se lo pueda saltar? El reversing es esta disciplina de analizar el código de un programa y tratar de dar marcha atrás, reverse, ¿no? Hacer ingeniería inversa, entender cómo funciona, ver cuáles son sus datos, el flujo de las instrucciones. Bueno, pues esto normalmente hay que trabajar en ensamblador, con un desensamblador, en fin. Lo cierto es que se puede obtener información. En concreto, si recordamos, la clave estaba metida aquí en el propio malware. El ingeniero de reversing lo que hará con, la verdad, poca dificultad será extraer esa clave secreta, más aún si es la misma en todas las muestras de malware, y lo podrá descifrar sin necesidad de pagar rescate. Simplemente se publica un parche, se publica una herramienta de rescate, o como lo quieras llamar, ¿no? En este caso, el rescate de la víctima, no de pagar. Una herramienta que va a permitir, cuando se ejecuta, descifrar todos los archivos que habían sido cifrados por el ransomware, pero puenteando a la necesidad de pagarle al Command and Control. Una versión más sofisticada lo que hace es que cada malware se le genera una contraseña aleatoria y cuando se distribuye cada uno tendrá una distinta. ¿Por qué? O sea, una clave distinta. ¿Por qué esto? Porque si no, si yo uso la misma clave secreta en todos los malware, en el momento que un ingeniero
obtiene una o que alguien paga el rescate por uno, ya tengo la clave, pues ya a partir de ahí puedo divulgarla y entonces ya no haría falta pagar rescates adicionales. Bueno, pues veis que es una versión primera, pues bueno, y en su momento, en el año 2010, 2011, 12, pues tenía efectivamente su pegada, pero hoy en día esto ya está muy superado. De manera que llega una nueva generación, la segunda. Aquí tenemos un malware que ahora ya no lleva ninguna clave, no lo lleva escrito en su código. En cambio, cuando se ejecuta en el ordenador, bueno, dispositivo, ¿vale? Puede ser un ordenador, puede ser un móvil, un tablet. Cuando se ejecuta en la víctima, genera ahí en la víctima aleatoriamente una clave. Primera dificultad, si el proceso no es aleatorio y es predecible, porque a lo mejor pues, utiliza como semilla de un algoritmo determinista la hora de la infección, o eso es algo muy frecuente, en el momento en que yo puedo ir hacia esa hora o lo puedo acotar a unos segundos, o pues ya solo tengo que probar unas cuantas millones de claves, que eso pues es una tontería. Entonces, aquí la clave no viene en el código, sino que se genera aleatoriamente en la víctima. Una vez generada la clave, con ella se cifra usando un algoritmo, pues como el AES, todos los archivos que hay en el disco duro o aquellos que el malware elige cifrar. ¿Qué tiene que hacer la víctima? Paga el rescate y entonces el Command and Control le dice al programa malware que descifre los archivos. ¿Esto qué implica? Que en algún lugar del disco duro se ha tenido que guardar la clave secreta, porque si no la traía el propio malware y la ha generado aleatoriamente, para luego poder descifrar los archivos, lo tiene que guardar en algún lado. Bueno, pues este es el reto ahora del ingeniero de reversing, ¿no? Que es encontrar la localización, esa ubicación en el disco duro, en el registro, en un archivo, en algún lugar donde está almacenada la clave secreta. Si el ingeniero de reversing es capaz de dar con esta ubicación, a partir de ahí ya este malware está roto, porque publica una herramienta de recuperación que lo que hará es, ya sabe dónde se oculta esta clave, rescatar esa clave de esa ubicación y ya con la clave descifrar los archivos. Bueno, pues como vemos, este malware es algo más sofisticado, plantea más dificultades al ingeniero, porque además ahora sí, cada clave es aleatoria, es nueva, pero tampoco es tan difícil de romper. Así que pasamos a la siguiente generación. En este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? El malware no va a tener clave secreta como tal ni la va a generar así, sino que, primero, el atacante va a generar una pareja de clave pública y privada. Para los que no estéis familiarizados con estos conceptos, en criptografía existen dos grandes familias de algoritmos de cifrado. Los algoritmos de clave secreta, que también se les llama simétricos. ¿Por qué? Porque se utiliza la misma clave para cifrar la información y luego para descifrarla. Por eso esa simetría, una única clave para cifrar y descifrar. Los algoritmos de clave simétrica son muy rápidos. Por eso se utilizan, por ejemplo, para cifrar el disco duro o esos archivos. Y es lo que utiliza el ransomware. Los archivos los va a cifrar con un algoritmo simétrico o de clave secreta como el AES y necesita generar una clave secreta aleatoria para poderlos cifrar. Pero luego tenemos otra familia completamente distinta de algoritmos, que son los algoritmos de clave pública o asimétricos. ¿Por qué asimétricos? Porque utilizamos dos claves. Hay una pareja de claves. Las claves se crean a la vez. Una clave es pública y, como su nombre indica, todo el mundo la conoce. Y si yo cifro algo con esta clave, solo hay una persona en el mundo que lo podrá descifrar, y es la persona que tenga la clave privada. Una analogía que funciona muy bien es un candado convencional de los de llave de toda la vida. La clave pública es cerrar el candado. Si yo tengo un candado abierto y quiero proteger una información, lo meto en una caja, ¿no? Y con ese candado yo cierro el candado y aunque yo no tenga la llave, yo puedo cerrar el candado. Este equivale a la clave pública. Todos sabemos qué hay que hacer para cerrar el candado. Ahora bien, ¿quién puede abrir el candado? Solo una persona, que es el propietario de esa llave. Con la clave pública y privada ocurre exactamente lo mismo. Con la clave pública, cualquiera puede cifrar una información, pero solamente aquel que tenga la clave privada correspondiente a esa clave pública podrá descifrar a esa información. Ok, pues
tenemos el atacante que en su command and control ha generado una pareja de clave pública y privada. A continuación va a mandar el ransomware, pero ahora lo manda con la clave pública que ha generado. Una vez en la víctima, cuando se ejecuta el malware, va a generar una clave secreta aleatoria, ¿vale? KS representa secreta de un algoritmo simétrico como el AES. Con AES y usando esta clave, cifra los archivos del disco. Vale, teníamos un problema. ¿Qué hacer con la clave secreta? ¿Cómo la ocultamos? Bueno, pues lo que va a hacer es la va a cifrar con la clave pública que hemos recibido ya dentro del propio malware. Y una vez cifrada con la clave pública, solo la podrá descifrar la clave privada correspondiente. Entonces, aunque todos conozcamos la clave pública, solo el que conoce la clave privada puede descifrar esta clave secreta. La víctima ahora no puede hacer nada, de manera que paga el rescate y lo que hace el servidor es le manda la clave privada, con esa clave privada desciframos la clave secreta y con la clave secreta desciframos los archivos. Claro, ¿cuál es el problema que hay aquí? Para el ransomware. En el momento en que yo he obtenido una clave privada, a partir de ahí ya todas las víctimas que se hayan cifrado sus archivos con una clave secreta que a su vez ha sido cifrada con la misma clave pública, yo ya los puedo descifrar. Puedo crear una herramienta de recuperación en la que meto ya esa clave privada y ya está. Entonces, ha habido ransomwares que han funcionado de esta manera y evidentemente tenían que ir cambiando la clave pública porque cada vez que se pagaba un rescate ya estaba obtenida la clave privada y ya no podías infectar a más víctimas con esa misma clave pública. Claro, esto le complica mucho la logística al cibercriminal, porque para cada muestra de malware tiene que crear una clave pública nueva. Y como os decía, aquí la gracia está en los grandes números. Y si yo infecto a millones de víctimas, ¿te imaginas? Tengo que tener millones de registros de la clave pública a la privada para que cuando me manden la petición yo vea, esta era la pública, te mando la privada correspondiente. Bueno, pues esto desde un punto de vista de control, de gestión, pues es complicado. Con lo cual, tampoco creáis que este es un mecanismo demasiado potente. Es mejor que los anteriores, pero tiene el problema de que no puedo estar creando para cada muestra de malware una clave pública y privada distintas, porque es un caos de gestión. Y si mando muchas muestras con la misma clave pública y privada, en el caso de que uno pague rescate y divulgue cuál ha sido la clave privada, todos los demás que hayan sido infectados usando la misma clave pública para cifrar la clave secreta, los voy a poder descifrar. Con lo cual, el tema va evolucionando y llegamos a otra generación. ¿Qué pasa en la cuarta? Aquí, el atacante manda el malware y ahora, al ejecutarse en la víctima, es en la propia víctima donde se genera una clave pública, una pareja, ¿no? Clave pública y privada, que será distinta en cada víctima. Obviamente hace falta un buen generador de números aleatorios. Recordad que seguimos teniendo el mismo problema. Hace falta una buena generación de aleatoriedad, porque si no, yo podré predecir estas parejas y ya una vez que conozco las claves, pues todo lo demás conocido. Supongamos que el atacante hace bien su trabajo, es capaz de acceder a un buen generador de números aleatorios. No es fácil pensar que a priori no sabes exactamente qué tipo de dispositivo estás infectando o qué versión tiene del sistema operativo, si va a tener ciertas funciones disponibles, ¿no? No es sencillo, ¿eh? De verdad, esto de la aleatoriedad suele ser uno de los talones de Aquiles a través del cual se puede descifrar la información sin pagar rescate. Bueno, pues en este caso vamos a suponer un buen generador. Tenemos que cada víctima va a generar su propia pareja de clave pública y privada. Y la clave privada se le manda al command and control y tendrá un registro de esas claves privadas. A continuación, se genera una clave secreta, aleatoriamente, por supuesto, y con ella, utilizando un algoritmo como AES, de clave simétrica, recordad, muy rápidos para cifrar, se cifran todos los archivos o aquellos que se desee del disco duro. La víctima, aquí no... Bueno, y por supuesto un paso adicional, hay que cifrar esa clave secreta, hay que protegerla y para ello se cifra con la clave pública que se acaba de generar. Si todo esto está bien hecho, aquí no hay nada que rascar. Si quieres descifrar los archivos, no tienes más remedio que pagar el rescate.
obviamente la víctima se tiene que destruir la clave privada. Y destruir, ya sabéis, ¿no?, que en esto de los ordenadores no basta con borrar, porque puede quedar por el disco, si se ha usado en memoria puede quedar por la memoria, hay que borrar de una manera segura. Algunos de estos ransomwares, el problema que tenían, para ellos, claro, era que si no se había apagado el ordenador de la víctima, se podía rescatar de la memoria la clave secreta, tanto este que os he contado como anteriores. Por eso era tan importante borrar a conciencia esas claves y borrarlas de memoria. Esto ya veis que cada vez va elevando más el nivel de programación que hace falta, ¿eh? Ya las últimas versiones obviamente son obras de ingeniería de software ya sofisticadas. Bien, se borran las claves privadas, se borra la clave secreta una vez que hemos terminado de cifrar toda la información. La pobre víctima no puede hacer nada, paga el rescate. Entonces, ¿qué es lo que hace el Command and Control? Manda esa clave privada que había recibido. Con la clave privada se descifra la clave secreta y con la clave secreta se descifran los archivos. Este mecanismo es realmente seguro, ¿vale? Aquí es muy difícil rascar algo. El problema está en que para el atacante supone un coste de gestión grande, porque hay que llevar un registro de todas las claves privadas que se han estado utilizando. Y cuando la víctima paga el rescate, hay que ver quién era, buscar la clave privada y mandársela. Quieras que no, complica la gestión. Pero el sistema es muy robusto. Otra cosa que vemos es que aunque yo pague el rescate, voy a obtener la clave privada de esa víctima, pero no voy a obtener las claves privadas de otros, con lo cual esto es una mejora sustancial con respecto al anterior. Desde el punto de vista de la seguridad, es muy robusto. Si las claves públicas se generan bien, si el algoritmo que se utiliza, típicamente aquí se utiliza RSA, está bien programado o se utilizan bibliotecas que están en la propia víctima, todo eso se hace bien. Las claves secretas se generan aleatoriamente, todo se destruye de la memoria o se destruyen del disco esas claves. En ese caso aquí no hay nada que hacer. Y pagar un rescate no te va a ayudar más que para rescatar los archivos de una víctima. Pero, esto sigue evolucionando porque, como os decía, el sobrecoste de gestión que le ocasiona al atacante, pues lo hace menos atractivo que otras soluciones como la quinta generación. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues mira, en este caso, el atacante va a generar una pareja de clave pública y privada. A continuación, cuando manda el malware a las distintas víctimas, en cada una de las víctimas se va a mandar el malware con la clave pública. Esto no es ningún problema, ninguna debilidad, porque sabéis que las claves públicas, como su nombre indica, son públicas y todo el mundo las puede ver. De manera que el ransomware se manda con la clave pública del atacante y se ejecuta en la víctima. Primera operación, genera aleatoriamente una pareja de clave pública y privada única para esa víctima. Aquí vamos a dar por hecho que el algoritmo es bueno y que son números aleatorios, son buenas claves. ¿Vale? A continuación se genera una clave secreta para el AES. Y a continuación se cifran los archivos con esta clave secreta. La clave secreta la tengo que proteger. Bueno, el ransomware necesita protegerla. La va a cifrar, por tanto, con la clave pública que acaba de generar en esa víctima. Y esa clave pública, ¿qué es lo que hace? La cifra con la clave, perdón, la clave pública no, la clave privada que había generado la cifra con la clave pública del atacante. La clave privada, ¿vale? Entonces, destruye la clave privada, pero la destruye que no quede rastro por ningún lado. ¿Qué es lo que se encuentra la víctima? Tiene sus archivos cifrados y la clave secreta que se ha usado para cifrarlos está cifrada con una clave pública. La podría descifrar si conociera la clave privada, pero para su desgracia, esa clave privada ha sido destruida, aunque previamente, eso sí, se ha cifrado con la clave pública del atacante. ¿Cuál es la única manera de obtener esa clave privada? Pues descifrarla con la clave pública del atacante. Entonces, si la víctima paga el rescate, ¿qué es lo que se hace? Le va a mandar al servidor de Command and Control esa clave privada que ha sido generada aleatoriamente en la víctima, cifrada con la clave pública del atacante. El atacante, con su clave privada, lo va a descifrar. Y la clave privada, una vez
en la víctima, en manos del ransomware que está operando en la víctima, nos va a permitir descifrar la clave secreta y la clave secreta lo que nos va a permitir es descifrar los archivos. Ahora ya no hay nada que rascar desde el punto de vista de la seguridad. En ese sentido, es igual de robusto que el anterior. El anterior ya era robusto criptográficamente. ¿Qué es lo que ha mejorado entonces en esta quinta generación con respecto al anterior? La gestión de la clave por parte del atacante. Antes tenía que guardar un registro de las claves privadas de cada una de las víctimas. Ahora han eliminado esa necesidad, porque lo único que tiene que hacer es guardar en su servidor, protegido a ella bien recaudo, su clave pública y su clave privada. Cada muestra de malware lleva la misma clave pública, por lo tanto, con una sola muestra yo puedo mandarlo a un ataque a millones de víctimas. No tengo que hacer muestras para cada víctima. Y cada víctima, cuando se comunica con el Command and Control para pagar el rescate, en esa comunicación le manda la clave privada que ha sido cifrada con la clave pública. Y el servidor de Command and Control lo tiene muy fácil. Con su clave privada descifra esa clave privada de la víctima y la víctima con la clave privada descifra ya la clave secreta y con la clave secreta descifra los archivos. De manera que no hay ninguna información que tenga que tener registro el servidor. La única cosa que tiene que conservar el servidor es su clave privada y nada más. No tengo que tener, pues mira, este usuario, esta clave, ya me quito todos esos problemas. Y esto, señoras y señores, si se ejecuta bien, es absolutamente invulnerable. No hay forma conocida de poder atacar un sistema de ransomware como este. Por fortuna, todavía no hay apenas muestras que utilicen un sistema tan sofisticado porque ya exige una programación muy avanzada y pues bueno, pues la verdad que muchas de las muestras son bastante chapuceras y luego también hay que entender que estos ransomware se ejecutan en dispositivos muy desconocidos. No sabes exactamente qué bibliotecas tiene, si va a estar disponible la crypto API o la función bcrypt encrypt. O sea, hay muchas cosas que no sabes, la versión de Android. Entonces, a ver, también digo, por así decir, defendiendo a los codificadores de los criminales, es muy difícil crear aplicaciones que puedan ejecutarse en espectros tan amplios de dispositivos sin saber lo que te vas a encontrar. Pero bueno, en cualquier caso, bien ejecutado, este esquema ya es absolutamente invulnerable. Aquí, si quieres recuperar tus archivos, ya no hay otra que pagar rescate o, por supuesto, como hablábamos, el tener tus copias de backup para no tener que pagar ese rescate. De manera que, ya para finalizar, ¿de qué forma podemos combatir nosotros el ransomware? Pues tenemos tres grandes estrategias. Primero, prevenir, es decir, que no te infecten, ¿vale? Pues para eso todos sabemos un montón de reglas de higiene a la hora de pues proteger las pasarelas de correo para que no nos entre malware a través de archivos ejecutables, a través de archivos, no me refiero al exe, que eso ya está muy trasnochado, sino pues ejecutables en archivos ofimáticos de Excel, de PowerPoint, de ejecución en Adobe Acrobat, incluso vídeos que pueden llevar dentro ejecutables que se ejecutan al reproducir un vídeo. Bueno, pues proteger este tipo de cuestiones, por supuesto, la profilaxis de los propios usuarios, el evitar navegar por ciertos sitios, el evitar abrir archivos de desconocidos, no hacer clic en sitios que no sé a dónde me van a llevar así a priori o sitios que ya de entrada me parecen sospechosos, no introducir pendrives que no sé de dónde han salido. También es cierto que ordenadores corporativos suelen estar capados, ¿no?, para que los USBs pues, no funcionen. Bueno, otro de los consejos fundamentales básicos es no utilizar nunca usuarios administrativos para el día a día, que tu usuario no sea administrador, que tú tengas un usuario sin privilegios, de tal manera que si hay un ransomware, un malware y se intenta ejecutar, bueno, pues esté muy confinado o directamente no pueda ejecutarse, bueno, pues estamos conteniendo el daño. Bueno, pues no me voy a extender aquí en la prevención, hay cursos enteros, libros, hay cursos me refiero de estos de concienciación, ¿no?, de usuarios que nos vayan a ayudar a prevenir. Luego, una recomendación que nos hacen desde los organismos de seguridad, ¿no?, es no pagar.
porque al final, ¿por qué se lucra el ransomware? Porque hay gente que paga. Si nadie paga, el ransomware deja de tener sentido y ya nadie lo seguirá utilizando. Entonces, dejando de pagar, no no alimentamos esta rueda del ransomware. También es cierto que en ciertas circunstancias, pues si es tu información, pues no lo sé, mira, yo tampoco le voy a decir a alguien no pagues cuando te estás perdiendo mucha información, pero que sepas que aún pagando no tienes ninguna garantía, y cuando digo ninguna es literalmente cero garantía de que vayas a recuperar tus archivos. Primero, estás tratando con cibercriminales, pueden pasar de ti, llevarse el dinero y no darte ni claves ni historias. Y segundo, esto no es un software con una calidad, control. No, esto puede fallar y aunque te den la clave y quieran, con buena voluntad, de verdad, aunque te quieran devolver tus archivos, es posible que no sean capaces. Por lo tanto, por eso también se recomienda no pagar, porque aún pagando no tienes ninguna garantía de que vayas a recuperar tus archivos. Y luego la que es, pues, por así decir, no sé, el mandamiento fundamental, la regla de oro, respalda, haz copias de respaldo, ten backups en la nube idealmente, no solo en tu ordenador o en un disco al lado, no sea que un ataque de malware pueda expandirse y atacar a otros ordenadores o discos donde tengas más información. Hazlo de tal manera que, bueno, pues esté protegido en otro tipo de lugar, por supuesto, también para la protección frente a problemas físicos, ¿no? Inundación, fuego, este tipo de robo, este tipo de cosas. Entonces, las copias de respaldo son fundamentales. Si has hecho bien tu disciplina de copias de backup, pues te pase lo que te pase, perderás unas horas a lo sumo de trabajo, tal vez solo unos minutos de trabajo y reinstalando desde cero podrás volver otra vez a tu estado prístino. Hoy en día cada vez se estila más trabajar en la nube, ¿no? Pues en entornos corporativos, pues trabajar en Teams, trabajar en Google, incluso ya a nivel personal. Tú puedes tener tu OneDrive, puedes tener tu Dropbox y de esta manera, si tú no trabajas nunca nada en local, todo lo trabajas en la nube, por supuesto, con copia local, pero que cada vez que yo hago una manipulación en mi ordenador o en mi móvil, eso automáticamente se está replicando en iCloud, en Google Cloud, donde sea. Eso me va a proteger hasta cierto punto frente a este tipo de ataques, ¿vale? No significa que seas absolutamente invulnerable, pero bueno, es más probable que te protejas, porque incluso si el malware te cifra todos esos archivos, acudes a Dropbox, a OneDrive, vas a una copia anterior, que tienen copias siempre más antiguas, y tiras de esas copias y recuperas la información. A lo mejor no todo, pero seguro que la mayoría. Y aquí tenemos estas recomendaciones. Primero, por supuesto, prevenir. Segundo, no pagar. Y tercero, ser disciplinado con las copias de respaldo. Y en definitiva, no es cuestión de que a mí no me van a atacar o yo si me hago bien todo no seré atacado. Para mí la cuestión es más cuándo te va a atacar el ransomware. Así que como yo parto de la premisa de que me van a atacar, lo que intento es estar preparado para el ataque. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora preguntas y nada, tenemos todavía unos minutos para que podáis preguntar lo que queráis por el chat. Hay una pregunta, Sí, Gonzalo. Andrés pregunta, en el caso de los pagos, ¿la transacción no se puede rastrear por ser usualmente criptomonedas o existe alguna otra razón? vale, a ver, los pagos es difícil que se hagan sin dejar rastro. Incluso las criptomonedas dejan un rastro, porque de hecho en la blockchain va a estar todas y cada una de las transacciones que se han realizado a la vista de todos. ¿Cómo obtiene, por tanto, protección el ciberatacante? Porque las transacciones que quedan registradas son pseudoanónimas. Simplemente vemos que se han ido transfiriendo a un monedero. Ahora bien, ¿quién tiene ese monedero? Bueno, pues claro, antes os decía, cuando yo, imagínate que a mí me atacan, me piden un rescate en Bitcoin. ¿De dónde saco yo Bitcoins?
¿cómo hago yo para tener 0,1 bitcoins o lo que sea? Bueno, pues tengo que ir a un exchange. Y en un exchange yo me tengo que registrar y ahí sí que doy mi información personal, entonces se me puede rastrear. Y a partir del momento en que yo tengo un monedero registrado donde han entrado divisas que yo he pagado, porque en el exchange yo tengo que pasar de euros a bitcoins, o me da igual, la moneda que queráis, a moneros, lo que sea. Entonces, ahí va a quedar un registro. Y ese es lo que va a permitir trazar transacciones. De hecho, por supuesto, estas cosas están a la orden del día, ¿eh? Investigaciones policiales son capaces de trazar las transacciones de criptomonedas y al final hay un exchange por algún lado, porque a mí de qué me sirve tener 100 bitcoins. Porque os decía, los bitcoins hoy en día solo sirven para dos cosas, para especular o para pagar vamos, para lavado de dinero, para ciberdelito. Entonces, si yo esos 100 bitcoins no los voy a usar más que para comprar drogas o para tal, pero no voy a gastar todo el dinero en eso, y yo lo quiero convertir en cash, en euros, en dólares, tengo que ir a un exchange. Ya estamos otra vez en lo mismo. Entonces, no es tanta panacea, ¿vale? El tema del bitcoin. Vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Tendremos... Sí, eso es. Luego, ¿cómo se puede clonar un ransomware de una máquina infectada? No sé exactamente si te refieres a cómo el ransomware pasa a otra máquina o si yo tengo un ransomware, ¿cómo lo puedo clonar? A ver, normalmente yo tengo un ejecutable y entonces ese ejecutable yo, no es más que un exe, lo copio y me lo llevo a otra máquina para ejecutarlo ahí. Lo normal es que me lo lleve a una máquina, pues una máquina virtual. Claro, ¿qué problema me puedo encontrar? Que los malware más sofisticados detectan si están en un entorno virtual o si están en una máquina real. Si estoy en una máquina virtual, me da igual lo que haga, puede dedicarse a romper lo que quiera, que ya hago un rollback a un estado anterior de la máquina y ya está. Si estoy en una máquina real, bueno, pues yo tendré en un laboratorio, evidentemente, de reversing, tienen máquinas preparadas para que puedan hacer todo el daño que quieran, que está ahí todo muy contenido y no va a saltar a otros sitios, ¿no? Luego, soluciones anti-malware. A ver, pues yo tampoco os voy a recomendar marcas concretas. A ver, más o menos todas hacen lo mismo, ¿vale? No hay grandes diferencias en cuanto a la protección que os van a ofrecer de malware. Más que nada, la protección está en cuanto al servicio. ¿Vale? Hoy en día, a ver, no quiero decir que el anti-malware sea un commodity, pero lo que muchas veces distingue a unos de otros es el servicio que hay detrás, ¿no? La capacidad de gestionar un montón de máquinas, la facilidad de tener unos dashboards para controlarlo todo, la capacidad de actualización de firmas, muestras, etcétera. Entonces ahí, bueno, que tenéis muchas posibilidades, ¿vale? Ahí ya podéis acudir a las grandes marcas del sector, cualquiera de ellas, os vais a estar bien protegidos. Vale, preguntan que cuando genera un par de claves público-privado, se pide mover el ratón para generar entropía. En este caso se consiguen en muy poco tiempo, estas claves son débiles. A ver, la generación de la entropía no va a ser perfecta, ni mucho menos, pero realmente no tiene que ser perfecta, ¿vale? Con generar un poquito, luego esto hay algoritmos que lo que hacen es pasar a algo estadísticamente más indistinguible de la aleatoriedad, pues con eso ya va funcionando. De hecho, pues cuando generamos también parejas público-privada en Windows, también nos pueden pedir mover el ratón, bueno, no solo cosa en Ubuntu. ¿Por qué nos piden eso? Para generar algo de, entre comillas, de ruido, ¿vale? Y veis que nos piden algo físico. Como os decía antes, un ordenador no puede generar números aleatorios, es imposible porque es una máquina determinista. Entonces necesita una fuente física de ruido. Un mecanismo que hoy en día se está popularizando, sobre todo, claro, en servidores, en lugares donde se necesita números y estás dispuesto a pagar por números aleatorios, es utilizar generadores cuánticos de aleatoriedad. Al final es un pequeño dispositivo que tú lo enchufas al puerto USB y está ahí generando continuamente números aleatorios. ¿En qué se basa? Pues en propiedades cuánticas, ¿no? De los fotones o de electrones o de lo que sea el mecanismo físico que utilice. Pero veis, una vez más, hace falta un mecanismo físico. ¿Cuáles son principales lenguajes en los que se codifica el ransomware? Pues normalmente el C, C++, ¿vale? Esto suele ser lo más habitual. Aquí
Por eso también es la dificultad de encontrar bibliotecas. Luego, a ver, también depende, pues para Android, obviamente el Java. Y para, bueno, la verdad que en el tema de iPhone hay pocos, ¿no? Pero el Swift. Entonces, en realidad son los lenguajes típicos de las plataformas. Para ordenadores, desktop, servidor, el C, C++ es lo más habitual. Para Android, pues es el Java, ¿no? Y para otros, pues el Swift. Pero vamos, que no hay mucha más variedad ahí. Bueno, parece. A ver, ¿cuál es el siguiente escenario? ¿Se podrá integrar la IA para hacerlo aún más robusto? ¿Cuál ha sido el ransomware con mayor impacto mundial y cuál es su procedencia? Lo de la IA. Bueno, la verdad que como la IA cada vez se usa para más cosas, pues no lo sé. Pero a ver, aquí el meter la IA todavía yo lo veo muy lejos, ¿eh? Porque estamos hablando de criptografía y la criptografía y la IA de momento no se ha encontrado ninguna conexión, ¿vale? Los criptógrafos utilizan algoritmos matemáticos y para romper esos algoritmos hay que utilizar las matemáticas. Entonces, no he encontrado yo hasta ahora, y a veces por curiosidad digo, ¿habrá algún avance con la IA y la criptografía? Todavía yo no he encontrado nada en el que la IA haya supuesto ninguna mejora con respecto ni a algoritmos de cifrado, lo que es criptografía, ni romper algoritmos, lo que es criptoanálisis, si os acordáis que lo decía al principio. Y luego, ¿cuál ha sido el ransomware con mayor impacto mundial? Bueno, pues el NotPetya, este ha sido uno con muchísimo impacto. El del año 17, ay, ¿cómo era este? Ay, que tengo que se hizo muy famoso, por ejemplo, en Telefónica, en algunas grandes empresas, por desgracia, ¿no? Pues que luego no era tanto, ni mucho menos, pero ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero y luego, ¿de dónde proceden? A ver, pues proceden de organizaciones cibercriminales. ¿Vale? Estas organizaciones tienen una estructura sofisticada, ¿eh? Tienen sus comerciales, tienen sus ingenieros de software, tienen, en fin, que hay un montón de gente ahí trabajando. ¿Y de dónde están? Bueno, pues típicamente han venido de países del este, pero no de China, de Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Estos han sido típicos viveros, por así decir, ¿no? de ransomware, bueno, de malware en general, pero tampoco pensemos que se circunscribe a esas áreas geográficas, ¿vale? Entonces, en el fondo, pues puede proceder de cualquier sitio. Pero pensemos que al final los crean bandas cibercriminales y normalmente no reclutan a los mejores criptógrafos, ¿eh? Entonces, por eso ha tardado tanto en ir evolucionando esta cuestión. Luego, ¿cuáles son? ¿La implementación de SOC en las empresas es suficiente en la actualidad para los ataques de ransomware? Pues no realmente, porque ahí lo estamos viendo, ¿no? Cuántos ataques hay. Eh, el- Cuando tú recibes un ataque de ransomware, primero, lo que necesitas, como os decía, es prevención. Si ya entramos a un nivel corporativo, pues la prevención la tenemos en los cortafuegos, que pueden ser de muchos tipos, no solo de red, cortafuegos de aplicaciones, cortafuegos de correo electrónico. Ahí ya se está frenando estos ataques. En el SOC, bueno, pues sí, podemos tener alertas, tenemos los IOCs que ya nos van indicando qué tipos de compromisos, qué tipo de mensajes de ataque, o sea, si nos llega por correo o si nos llega por otro canal de URLs. A ver, los SOC crean una labor de contención importante. Entonces, si preguntáis, ¿suficiente? Hombre, pues suficiente no, porque de hecho el ransomware sigue ahí atacando. Luego también es cierto que hay que ver a qué empresas ataca más, ¿no? Pues empresas que no tengan gestionada su ciberseguridad externalizada en un SOC, pues posiblemente serán víctimas más fáciles y esas serán las que están cayendo. Si antes hablábamos de que una de cada tres empresas es golpeada por el ransomware, pues a lo mejor una de las dos que no son golpeadas, pues una de ellas tiene un buen SOC, un buen servicio. Entonces, ¿contribuye, colabora? Indiscutiblemente. ¿Es suficiente? Pues todavía no. ¿Vale? Eso, pues como todo en el SOC, no para todos los ataques. Quien habla de ransomware, hablamos de otros, pero pues bueno, siempre nos van a permitir responder más rápidamente a un incidente, nos van a ayudar a contener el daño. Si tiene el SOC un buen equipo de reversing, nos van a ayudar a lo mejor a
deshacer el daño que ha hecho el ransomware, y si no está utilizando el último esquema, ¿vale? El esquema del quinto, eso es indestructible, ahí no hay nada que hacer. Si te han atacado usando eso, olvídate, tus datos no los vas a descifrar, salvo que pagues rescate y te den una clave, o salvo que tengas un backup, pero lo que es descifrar no lo vas a conseguir. En los otros casos, en las primeras versiones, sí que un buen SOC con un buen servicio de reversing te puede ayudar, ¿no? Ahí sí. Sí, luego la grabación, por supuesto, quedará disponible y podrá consultarse. Genial, Gonzalo, pues terminamos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por haberos conectado, por la atención y por estas preguntas que habéis ido lanzando para seguir profundizando en este tema, que la verdad es apasionante y, por otro lado, pues también es preocupante. Gracias a todos.